Mi querido Iván Sierra, bienvenido nuevamente a este espacio, a Himno Nacional. Aquí te saluda Tere Menéndez y bueno, pues Noris también Arroyave nos acompaña de manera virtual. Hola, Iván, gusto que estés junto a nosotros en el Nacional, siempre bienvenido. Y bueno, a lo que nos compete, a hablar de data, de estadística y sobre todo, yo Iván quiero empezar preguntándote, en honor al tiempo, ¿por qué tantas diferencias de números si estamos hablando de un mismo país? Hola Noris, hola Tere y un saludo a todas las personas que nos siguen a través de Himno Nacional. ¿Por qué? Porque mienten, porque tienen impunidad para mentir y luego volver a ser contratados y volver a ser entrevistados y volver a ser tomados en serio. Noris, Tere, con todo respeto, mienten como defecan todos los días y con mal olor. Eso es lo que han venido haciendo durante algunos meses, y en particular en las últimas semanas y hasta la última semana y hasta las últimas horas, algunos otros. Firmas tradicionales con larga data de experiencia en materia de investigación de la opinión pública se han dedicado a depredar la verdad, a torpedear la democracia y a socavar la credibilidad de quienes trabajamos en el difícil oficio de la investigación de la opinión pública, que ya suficientemente complejo es investigar, medir lo que piensan personas que somos cada vez más diferentes y como sociedad estamos más fragmentados, estamos hiperfragmentados. Suficientemente difícil ya es eso como para que tengamos que además lidiar con la falta de credibilidad que se nos asigna a todos, porque lamentablemente, y esto pasa en este ámbito y en todos los ámbitos, no es tal encuestadora falló, sino es las encuestas fallan. Generaliza, claro. Y así estamos. Claro, Iván, solo para poner en contexto, recuérdanos los resultados que tú manejabas de la última encuesta que se pudo hacer pública antes de, pues, de terminar este proceso de, creo que era el tope hasta el 31 de enero, si mal no recuerdo. Era la última Hasta fecha que se podían el difundir. 30, me parece que fue hasta el 30 de Enero. enero, pero luego nosotros notarizamos Una nuestra discrepancia. penúltima. Y sí, es que estábamos haciendo una diaria, una encuesta diaria, pero claro, se pudo publicar hasta el día jueves 30 o jueves 29, no me recuerdo. Ya, pero luego continuamos haciendo encuestas ya para uso interno y nosotros notarizamos, ni siquiera alcanzamos a notarizar la última, que fue la del sábado, sino la penúltima, que fue la del viernes. Y en esa, como en todas las otras anteriores, los resultados siempre estuvieron dentro del margen de error. Luisa salía en primer lugar, Daniel Noboa salía en segundo lugar, pero eso a la luz de la estadística no existe. O sea, eso para que las personas que nos escuchan, que de pronto no entienden mucho de estadística, eso es como decir, en la fiesta hubo 823 personas, en el matrimonio hubo 823 personas, y dicen, no, hubo 827. Ya listo, pero por 4 personas más o 4 personas menos el matrimonio no va a ser grande o chico. No, o sea, son diferencias no representativas. Para efectos de la estadística, todo el tiempo nuestras Justamente, encuestas estuvieron en algo que se llama diferencias estadísticamente no representativas, que la gente comúnmente le llama empate técnico. Así estuvieron siempre. Nunca, y además, nunca hubo Pero bueno, la probabilidad concreta de segunda vuelta, de liquidarse todo en una sola vuelta. sí, Iván, yo justamente estaba viendo el tuit que compartías anoche sobre ese tema puntual de la notarización y todo. Y aquí tengo una de las imágenes que publicaste y dice, pues Luisa González, Diego Borja, aquí habla de valor medio, mínimo hasta y máximo hasta. ¿Nos puedes un poco explicar cómo se maneja esta información? Claro, uno hace la encuesta y al final se contabiliza y se saca un promedio ponderado, pero finalmente es un promedio. Entonces uno dice, el candidato A va a obtener, voy a redondear con un ejemplo, va a obtener 40%. Pero realmente no es 40 porque hay un margen de error. Supongamos que el margen de error, para que nos entendamos rápidamente, es el 2%.
es el más menos 2%. Entonces significa que el candidato puede obtener 38, 39, 40, 41, 42, pues 2% hacia abajo y 2% hacia arriba. Y los otros candidatos también, porque no es solamente el que va primero que tiene ese margen de error, el segundo también, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Entonces, Ese es cuando binomio. uno dice que el candidato 1 está arriba del candidato 2, pero si hago el cálculo, ¿por qué digo está arriba? Porque tiene 40 contra 39. Pero en el ejemplo que acabo de poner, ese 40 bien puede ser 38. Y ese Claro. 39 que tiene el otro bien puede ser 41. Entonces, el que está primero puede estar segundo o viceversa cuando están en esa situación de diferencia estadísticamente no representativa. Entonces, Iván, que haya salido alguien a decir 50-40 o como otros un día anterior 51-30, dime, Noris. hacia allá iba un poco mi pregunta, como para ir entendiendo, para que el ciudadano de a pie que no le gusta ni siquiera leer números, me incluyo, tenga más clara la radiografía de lo que está pasando y la importancia de analizar los datos, no solo los resultados del CNE, sino todos los datos que se vinieron planteando y presentando a los ecuatorianos durante toda la contienda electoral. Mira, la diferencia de votos con el corte hasta este momento, según el CNE, 44-29 Novoa, 43-85 Luisa, da una diferencia de un 0.44%. O sea, tal cual tú lo dijiste, indistintamente quién esté arriba o abajo, yo no creo que con estos números se pueda pensar en un ganador real, porque más allá de que nos muestra la polarización, también la fragmentación que tenemos como país. ¿Cómo entender el ciudadano, primero, este 0.44 de diferencia que existe? Y mi pregunta es, las encuestas que tú hiciste, ¿eran digitales o eran las de territoriales que tiene como un mayor olfato y sensibilidad? Hemos hecho de ambas, Noris. Hay ocasiones en las que por prontitud y todo eso, cuando se quiere tomar una muestra flash, se puede hacer una encuesta online. Tienen sus problemas, tienen sus limitaciones. No es Esto te que iba a no preguntar, funcionan, sí. Tienen sus porque hay problemas, tienen algunas sus encuestadoras que dicen limitaciones. ahora, y estuve escuchando, no, es que eran digitales. Entonces, por eso ahora pretender justificar la data que se instauró. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo entender la diferencia y cuál es más fina que otra? Mira, esto en una conferencia que tuve hace pocos días, les comentaba yo a las personas, digo, es como comprarse un corte de picaña y cocinarlo en el air fryer. ¿Sale bien? Sí, si lo sabe hacer, sí le sale bien. Pero no invite a sus amigos a un almuerzo campestre si lo va a cocinar en el air fryer, pues. Si es un almuerzo campestre va a tener que hacerlo en parrilla con carbón, ¿no? Entonces, cada cosa para lo que sirve y entendiendo que se tiene ciertas limitaciones, ¿no? También en las encuestas presenciales existen limitaciones. O sea, no es que no hay. Intenten entrar, pues, por ejemplo, con tablets para registrar más rápidamente esto. Intenten entrar a barrios peligrosos. 5 personas con chalecos que se las identifica rápidamente y con tablets. Entonces hay cosas que no se pueden hacer presencialmente, que por meterle tecnología a veces se provoca lo que se denominan errores no muestrales, es decir, ante el temor de que les roben la tablet, mejor se quedan nomás por las que son un poco más seguras, pero eso sumado a nivel de una encuesta de todo el país, termina dando resultados que aunque fueron recolectados de manera presencial, no fueron recolectados en donde tenían que haberse hecho, ¿no? Ahora, si llevamos eso al plano online, hay también severas limitaciones. Toca hacer muchos ajustes de tipo estadístico y por tanto toca meter más preguntas en el cuestionario para tener más herramientas para discriminar y decir estos cuestionarios los voy a considerar de otro nivel económico, socioeconómico, estos no me sirven y voy a tener que prescindir de ellos. Entonces hay técnicas para que
pueda llegar a funcionar una encuesta online, pero no es lo mismo ni se escribe igual, ¿no? Entonces tienen sus ciertos problemas que en este caso, ojo, los que más flagrantemente han, entre comillas, fallado, son encuestas presenciales, ¿eh? Los de los últimos, el propio Exit Poll es una encuesta presencial, y los trackings que han presentado por lo menos 3 empresas con frecuencia en los últimos días, creo que todos o casi todos son presenciales. Así que cuando se quiere mentir, se miente nomás, no ¿Y cómo se importa lee ese la forma. 0.44% de diferencia entre uno y otro según el CNE? Bueno, ya ahí entramos en análisis propiamente ya de hechos fácticos, o sea, ya ahí cuando hablamos del CNE ya no hay cálculo estadístico de nada, ya son los números que son. Aún faltan por computarse cerca de 700.000 votos, 800.000 votos entre las actas que faltan y las actas rezagadas. Y creo que hay una severa mayor proporción de actas en la costa, entonces eso podría todavía apretar más el número. Y ¿cuánto tienen de diferencia ahora? 0.4, 0. Algo. 4. 0.44, quién sabe si termine siendo 0.1, 0.2 o tal vez 0.1, pero a la inversa, ¿no? Entonces, desde el plano De hecho, es estrictamente... importante lo que dices, Iván, porque cuando empezaba los primeros resultados del primer conteo, se manejaban diferencias de 0.80, bueno, empezaba como 1.5 y ahí fue bajando, hasta ahora ubicarse en este 0.44. Entonces, sí es como que lo que manejabas, ¿no? Ese margen de más menos 2, ¿no? Entonces un poco sí se pone también en práctica ya en resultados oficiales. Yo te quería preguntar, Iván, un poco analizando el escenario que manejamos en las elecciones anticipadas 2023 en la primera vuelta, y veíamos, por ejemplo, que Luisa González cerró la votación con un 33,61% y Daniel Noboa con el 23,47%. Teniendo esa referencia y lo que está ahorita ocurriendo ya con los resultados oficiales en el CNE, ¿cómo crees tú que se pinte esta segunda vuelta? Y bueno, también saber si ya estás alistando alguna encuesta ya para la segunda vuelta, ¿no? ¿Y cómo crees que se pueda pintar el panorama en este sentido? Sí, estamos redactando el cuestionario para una encuesta que sale hoy. Una encuesta muy cortita que es del chuchaqui electoral, ¿no? De cómo se siente usted después de los resultados, qué expectativas le veas al futuro y por quién podría votar tentativamente, ¿no? Esta segunda vuelta va a ser muy fina y posiblemente se termine definiendo un poco por las alianzas que tienen también su cierto margen de efecto, ¿no? Hasta cierto punto sirven y hay un punto en el que ya no. Y también por los errores, ¿no? Por los errores que se puedan cometer en campañas, que es como en argot futbolístico, esos partidos que están muy trabados 0-0 y de pronto más que por virtud del equipo A, termina ganando por algún error de un jugador del equipo B. Entonces va a ser una campaña de mucha cautela, de mucho cuidado, porque cualquier error puede significar una desviación de 0.3, 0.4 y tal vez darse el triunfo por esa pequeña diferencia, ¿no? Me imagino que las dos candidaturas irán tras de los votantes de los otros 14 candidatos, en particular de Leonidas Sisa y de Andrea González. Veo muy difícil que un votante típico de Andrea González pueda simpatizar con el correísmo, pero también hay votantes atípicos de Andrea González, ¿no? Asimismo, veo difícil que un votante típico de Leonidas Sisa pueda simpatizar con Daniel Noboa, pero hay votantes atípicos. Entonces, ¿cuántos típicos y atípicos hay en el un grupo y en el otro grupo? Pues ahí viene el trabajo de los sociólogos, de los investigadores, ya esos son estudios más inclusive cualitativos, locales, porque el voto de Andrea González habría que ver dónde se ha producido con un poco más de volumen, pero el de Leonidas Sisa sí sabemos en qué provincias, porque lo veníamos viendo con anticipación, en Pichincha por cantidad y en Sierra Central por porcentajes, donde mayormente concentrada está la
la votación de Leonidas Issa, y las personas que votan por él pues tendrán su posición no solamente política, sino sus propias problemáticas, inclusive su propia cosmovisión, ¿no? Sus propias lecturas acerca del entorno, de lo que para ellos es importante o no. Entonces tendrán que sintonizar muy, muy finamente, es algo mucho más sutil que solamente darse la mano y sellar una alianza partidista. No va por ahí solamente, ese puede ser un buen punto de partida, pero hay que caminar mucho más. Eso te iba a preguntar, Iván, de acuerdo ahora a estos resultados, claro, hablar de una tercera fuerza es medio complejo por la cantidad de votos realmente que hay. Hay un tercer lugar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero para que sea una tercera fuerza como tal, faltan algunos elementos. Sin embargo, definitivamente en una situación tan apretada, todo voto cuenta, voto a voto. La pregunta, con Leonidas dice, primero, el voto es endosable, o sea, realmente tú, a partir de tu experiencia y todos estos años y de ver cómo ha ido el comportamiento ciudadano, electoral, ¿puede haber un endoso real de que salga un cristiano y diga, voy a votar por fulanito y todos los que votaron por él ahora vayan a votar por otra persona? O sea, pasa por ahí, sobre todo en una segunda vuelta con un escenario polarizado. Sí, no, depende de quién sea el que endose. Esto es como un cheque, ¿no? Si me dan un cheque que tiene fondos y me lo endosan, lo puedo cobrar. Si me dan un cheque sin fondos y me lo endosan, no importa si está bien endosado o no. Si me lo endosaron con mucho cariño o no, con infinito amor o no, igual no lo puedo cobrar. Entonces, cuando en años anteriores ha endosado Rafael Correa, pues funcionó, ¿verdad? Porque un Andrés Arauz, a quien no lo conocía nadie en ese momento, a inicios del 2021, llegó a tener 33% en la primera vuelta y 48% en la Sí, segunda pero vuelta. Correa porque son como sus hijos pegados, o sea, salen de ahí mismo. Bueno, Pero en el caso de un partido político a otro, eso, es que mientras más digamos, débil o mientras menos fuerte sea la relación entre quien endosa y el que presuntamente recibe, las probabilidades son menores. Entonces, cuando alguien el líder histórico del partido nombra a su delfín e intenta traspasarle esos votos, es una relación directa siempre y cuando ese líder sea un líder con credibilidad, un líder con buena acción, etcétera. Entonces logra realmente pasarle sus votos, su simpatía, lo que fuere, ¿no? Cuando ese líder ya no tiene tanta ascendencia sobre la militancia, ese líder ya está venido a menos, ese líder está desprestigiado, por muy histórico que sea, le va a costar más endosar lo que pudiera ser su capital político. Y cuando ya ni siquiera es del mismo partido, sino que es de otro, con el que han tenido roces, etcétera, entonces va a ser bastante más complejo que solamente darse un abrazo y tomarse una foto y firmar un acta de lo que sea, en caso que se llegase a dar. Porque además, cuando uno endosa o cuando uno respalda a otro candidato, cuando un candidato respalda a otro, presuntamente le está pasando las simpatías, pero también está pasando las antipatías. Entonces también puede haber un votante blando de Luisa González, un votante blando, es decir, voté por ella porque sí, al final me terminó siendo simpática y me parece que es una buena opción, pero no es un militante a ultranza del correísmo. Y esa persona, si no simpatiza con Isa y de pronto ve a Isa metido en medio de esto, a lo mejor dude, ¿no? Entonces, hay mucha finura, porque si suma, de pronto también resta y hay que hacer el contrapeso. Cada uno lo hará con los respectivos aliados que le toque buscar. Te quería consultar el comportamiento electoral por provincia, ¿no? Sobre todo las provincias de la costa, que se ha visto un apoyo mayoritario a la candidata del correísmo, a Luisa González. ¿Crees tú que tiene concordancia con estas cifras que manejaste también en su momento de temas de inseguridad o de las preocupaciones de la ciudadanía? Un poco quizás la costa siempre está más expuesta y tiene más, inclusive casos de secuestros, de extorsiones, de asesinatos. Entonces, ¿crees que un poco ha conjugado esto con los resultados que se están reflejando por provincia en el Consejo Nacional Electoral?
Generalmente la, los segmentos ciudadanos donde menos llega el Estado, donde existen mayor cantidad de carencias, suelen, fíjate que no lo digo de manera taxativa como que es siempre, pero generalmente estos sectores ciudadanos donde más falta hace la presencia del Estado, suelen engancharse mejor con propuestas de esas características, con propuestas pro un Estado robusto que intenta cerrar las brechas, que intenta combatir las desigualdades y que tiene eso muy presente en su narrativa, ¿no? Por el contrario, cuando son segmentos de la población con el Estado más presente o con mejores condiciones o con un poco menos de desigualdad, pues empiezan a preferir otros discursos. Así, por ejemplo, en el caso de Revolución Ciudadana hicimos un estudio no de tipo opinión pública, sino fáctico, es decir, con cifras reales del CNE de la elección anterior, y de los 5 mayores cantones en la elección anterior, en las dos segundas vueltas anteriores, 2021 y 2023, Revolución Ciudadana, con Andrés Arauz primero y con Luisa González después, había perdido en Quito, el cantón con mayor población, había perdido en Guayaquil, el segundo cantón con mayor población, había perdido en Cuenca, el cuarto creo que es Santo Domingo y el quinto es Ambato. En los 5 cantones mayormente poblados que se presume que el Estado está más presente, hay más hospitales, hay más dispensarios, hay más oficinas gubernamentales, etcétera, había perdido el correísmo. Y por el contrario, en los cantones con población menor de 100.000 personas, el triunfo del correísmo era enorme, ¿no? Y lo mismo si comparamos rural con urbano. Sobre costa-sierra se viene dando el mismo fenómeno, ahí tendremos que investigar bastante más qué hay detrás de aquello en la costa y qué hay detrás de aquello en la sierra, porque podríamos pensar que es la crisis de inseguridad actual. Pero el año 2021, que no tenemos la crisis de inseguridad todavía, también se produjo una división costa-sierra. La costa votó por un candidato quiteño como Andrés Arauz y la sierra votó por un guayaquileño como Guillermo Lasso. Algo más hay que seguir buscando allí. Me estás dejando tarea, Tere. Muchas gracias. Quizás también le pasó factura el tema de los cortes de energía, los apagones. Bueno, pero lo sufrimos en todo el país y la crisis eléctrica... La costa lo sufre. La costa fue bastante golpeada por el tema de la actividad comercial como tal y del desempleo, ¿no? Que se generó a raíz de eso. Sí, puede ser que el clima también afecta, todo eso va sumando en contra. Sin embargo, repito, el año 2021, en las elecciones que gana Guillermo Lasso, se dio el mismo fenómeno, más o menos, si pintamos el mapa nos va a salir bastante parecido, y allí no tenemos cortes de luz y no teníamos la tremenda crisis de inseguridad que estamos viviendo ahora. Iván, hay una estadística que surgió el año pasado y es que el ecuatoriano promedio preferiría o estaría muy cómodo con una dictadura o un sistema dictatorial, ¿no? Esa data, ¿por qué la traigo a colación? Más o menos decía eso, pero ¿por qué la traigo a colación? Porque las actitudes de Daniel Noboa durante su mandato corto que ha tenido parecen haber sido un poco, no sé si influenciadas por esa información, pero muy alineado a ese sentido, creyendo que la ciudadanía estaba conforme, entonces lo hacía a sus anchas. ¿Es real que eso sucede? ¿Hay esta percepción de que se necesita un sistema dictatorial o que estaríamos cómodos por el tema de inseguridad? ¿Y cuánto le puede haber afectado, según los estudios y análisis que pudiste haber hecho durante toda la campaña, a Daniel Noboa este estilo que lo cambió de pronto, porque se presentó sin techo, sin nada, y de pronto se volcó al otro lado de la orilla con un performance distinto? Qué pregunta tan compleja, Noris. Hay un tema vinculado con la responsabilidad, ¿no? ¿A quién se le asigna la responsabilidad de qué hecho, de qué problema, de qué crisis, ¿no? Y
en buena medida eso explica parte de los resultados favorables. Digo favorables porque está en segunda vuelta. Noboa, a pesar de las condiciones en las que está el país, ¿no? Con la crisis económica, el decrecimiento del PIB de 2 puntos en el año 2024, 300.000 empleos menos, estoy dando cifras oficiales, 300.000 empleos idóneos menos entre diciembre y diciembre últimos, el enero más sangriento de toda nuestra historia, y el año pasado lo cerramos con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en medio de eso el presidente obtiene 44% de voto, ya no de intención de voto, sino de voto como tal. En buena medida la ciudadanía no lo está haciendo responsable a él de los hechos. Esto lo venimos midiendo desde julio del año pasado, creo que lo comentamos contigo, ¿no, Orister, en una ocasión anterior, ¿no? Solamente lo hicieron responsable de la crisis eléctrica, como el gran responsable, ¿no? Es decir, la mayoría de la población lo mencionó a él como el principal responsable. Entonces, en la medida en que no sea el principal responsable, listo, ¿no? Ya tendrá tiempo para solucionar el resto. Y lo otro es, me hiciste una primera parte de la pregunta que ya se me olvidó, es el cansancio El acumulado. tema dictatorial. Sí, eso. Cuando algo no funciona, y eso nos pasa en casa, ¿no? Cuando algo no funciona, o buscamos cambiarlo o buscamos reemplazarlo por otra cosa que sí funcione, así no sea de la misma naturaleza, ¿no? Se nos quemó el calentador de agua, teníamos que funcionaba de cierta manera, y alguien nos dice, no, mejor compra uno eléctrico y así nunca más tienes que estar poniendo gas. No sé, me estoy inventando una situación. Entonces, cuando la democracia no funciona, claro, la sociedad quiere que le solucionen sus problemas y da la impresión que el problema es el sistema. Entonces, cambiemos el sistema. Cuando la democracia funcionaba, hay la misma encuesta esta que decía aquello, cuando uno mira, me parece que es Latinobarómetro o es algún organismo internacional. Bueno, cuando uno mira la misma encuesta del año 2015, en Ecuador el aprecio por la democracia era el doble. Entonces, cuando las cosas están funcionando, pues que sigan funcionando así. Cuando las cosas no funcionan, quiero un cambio, pero muchas veces son opiniones coyunturales, ¿no? Que dependen de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, tal vez ya con más finura, con más profundidad, el ecuatoriano promedio, la ecuatoriana promedio, lo que quiere no es salir de la democracia y entrar a la dictadura, sino lo que quiere es que le solucionen sus problemas, ¿no? Y si esos problemas no se los soluciona este presidente, pues que sea el otro, o el otro, o el otro, ¿no? En gran medida también está pasando, aquí cierro, que hay una cierta sensación de que este señor está como de paso nomás, entonces no hay como pedirle mucho. Deja que llegue, Ajá. démosle la oportunidad de los 4 años y ahí sí vamos a exigirle en serio, pero por lo pronto está como interino, como el La prueba. administrador del edificio que se fue de viaje y dejó encargado al primo. Bueno, el primo ahí está, o sea, no le puede echar mucho la culpa a las cosas, ¿no? Claro. Iván, queremos agradecerte, pero antes quería una pregunta cortita. ¿Cómo hacer con las encuestadoras? He visto y he leído algunas personas que dicen, ya, pues, ¿cómo se las regula? O sea, ¿qué se puede hacer más allá de que los medios seamos más, no sé, más estrictos al momento de dar voz o algo? ¿Hay alguna forma, hay alguna regulación o ya existe y no pasa nada? No que yo sepa, al menos ante el CNE se siguen registrando los mismos, es una puerta giratoria, salen y vuelven a entrar, porque ante el CNE hay que registrarse en cada elección, ¿no? Y el Ok. CNE le pide a uno algunos requisitos, pero dentro de los requisitos no le dice, oiga, muéstreme sus últimos resultados para ver si lo califico o no. Tanto así que ahí acabaron calificados. Creo, porque como todo esto de estrategas, Infinity Estrategas y Diego Tello quedó envuelto en un mar de dudas ayer, no quiero ser injusto ni con el señor Tello, ni con la empresa Estrategas, ni con nadie, pero parece por los nombres que pusieron allí que este exit poll es hecho por las mismas personas que hicieron el exit poll de la consulta popular del año 2024, que fue un espanto. Si este les pareció un espanto, el otro fue igual o peor. Dijeron que en todas las preguntas ganaba el sí y hubo 3 preguntas en las que ganó el no
de largo. Y en las que ganó el sí, tuvieron errores de hasta 10%. El sí ganó, por decir un ejemplo, con 60-40 y ellos decían 70-30, ¿no? Que eso pasó de agache porque las diferencias eran enormes, ¿no? Entonces ellos, reitero, como que hubiera sido 60-40 y dijeron no, fue 70-30. Pero si los resultados hubieran sido estrechos, hubiera sido una catástrofe, hubieran dicho que ganó el que perdió y que perdió el que ganó, más o menos como lo terminaron haciendo ayer. ¿Qué pasaba si se les iba la rosca un poquito y nos decían 51%? No 50 punto décimas, sino 51%. Y salía con todo derecho la ciudadanía que respalda al presidente Noboa, salía a celebrar a las calles. ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasaba si luego empezaban a llegar los otros resultados y la ciudadanía que apoya a Luis Noboa también salía a las mismas calles? Esta gente tendría que ser responsable de eso. Tiene que sentarse algún tipo de precedente en todo caso. Iván, queremos agradecerte mucho por habernos acompañado y estaremos atentos pues a la encuesta que estás trabajando y sus resultados para ver cómo nos vamos preparando para este escenario de segunda vuelta electoral. Muchas gracias por estar con nosotros Compártela. ahí. No. Claro, también Gracias, Tere. compartirla. Gracias, Noris. Siempre que se pueda, así con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo.